Hola a todos, en este primer video de cómo construir un sitio web desde cero en Joomla 2.5 vamos a ver la creación de categorías, creación de artículos, de ítems de menú. Vamos a evaluar si nuestro sitio será multidiomas y finalmente vamos a seleccionar y configurar una plantilla. El pack que estoy utilizando es el pack web empresa, el cual he descargado desde el sitio web de web empresa. En la opción de hosting Joomla tenemos la opción de descargar Joomla 2.5. La ventaja de utilizar el pack es que se encuentra en español y que adicionalmente tenemos algunas extensiones que nos serán de utilidad. Bien, entonces vamos a dirigirnos al menú de contenido. En gestor de categorías vemos que tenemos una categoría ya creada, se llama sin clasificar. Vamos a añadir una nueva categoría. Esta categoría será una categoría genérica y agrupará los artículos de quiénes somos, los servicios que ofrecemos, si colocamos alguna galería de imágenes, etc. Entonces vamos a ponerle un título genérico, vamos a colocarle aquí institución. El alias lo dejamos en blanco, el padre también que no se encuentra asociado a ningún categoría superior, el estatus publicado y el acceso público. Guardamos y cerramos. Y adicionalmente vamos a definir una categoría de noticias que nos va a servir para agrupar artículos que correspondan precisamente a las noticias que queremos publicar. Entonces vamos a hacer uno nuevo y vamos a crear una categoría nueva de noticias. Igualmente vamos a definir como una categoría raíz la categoría nueva de noticias. Vamos a guardar y cerrar. Entonces ya tendremos dos categorías nuevas llamadas institución y noticias. Vamos a ahora dirigirnos al tag de artículos y desde aquí vemos que tenemos un artículo. Vamos a crear un nuevo artículo de ejemplo. Hacemos entonces uno nuevo. Vamos a colocar acá el artículo de nosotros. El alias lo dejamos en blanco, que se completará cuando guardemos. Elegimos la categoría de institución, dejamos el estatus de publicado, el acceso público. Y vamos a definir el cuerpo del artículo. Vamos a utilizar un texto de relleno y vamos a colocar alguna imagen. Nos posicionamos al inicio del artículo, utilizamos el icono de imagen del editor JCE, el cual tengo activo. Y desde aquí, bien, me aparece en la carpeta de imágenes por defecto, entonces voy a subir una nueva imagen. Me aparece esta pantalla. Desde aquí puedo arrastrar una imagen que tengo en mi máquina local y luego colocar subir. Tenemos esa imagen, se encuentra en esta ruta, imagen nosotros JPEG. Entonces desde aquí simplemente vamos a insertar la imagen. Como queda de esta manera, vamos a hacer que el texto rodee la imagen, marcamos nuevamente la imagen y vamos a utilizar las opciones de alineación. Vamos a colocar que se alinee en la parte izquierda, vemos que se ve de esta manera, y vamos también a colocar un margen, por ejemplo un margen de 10 píxeles, es decir que tenga, bueno, vamos a colocar acá valores iguales para que rodee a la imagen. Actualizamos esto y tendremos el siguiente resultado. Vamos a guardar y cerrar y ya tendremos nuestro primer artículo creado. Igualmente entonces vamos a definir otros artículos para las diferentes categorías que he creado anteriormente. Bien, he creado el artículo de nosotros y de servicios. He eliminado el artículo por defecto de página en construcción. Ahora lo que me quedaría sería crear los artículos para las noticias. Para la categoría de noticias y de manera que podamos utilizar otra extensión de gestión de contenidos, vamos a utilizar el componente K2. Este solamente va a trabajar para la categoría de noticias, es decir, entonces tendría artículos de nosotros y de servicios como contenido de Joomla, y los artículos de la categoría noticias van a corresponder o van a pertenecer a la extensión de contenidos de K2.
Entonces desde aquí voy a ir a categorías y voy a eliminar la categoría de noticias que había definido inicialmente. Entonces la vamos a eliminar. Luego vamos a ubicar el sitio web de K2 y desde aquí voy a descargar la extensión. En mi caso ya la he descargado y la he instalado, lo puedo ver aquí. Entonces vamos a dirigirnos a la extensión y desde aquí vamos a crear una nueva categoría. Solamente con K2 voy a manejar la categoría de noticias. Entonces voy a hacer una nueva categoría. Coloco acá el título de la categoría, que sería noticias. No coloco nada adicional, dejo todos los campos por defecto, incluso los que se muestran a la derecha, y guardamos y cerramos. Entonces una vez que tengo definido las categorías de noticias en K2, vamos a definir los ítems, ¿no? O vamos a crear algunos ítems de ejemplo de noticias. Entonces desde aquí hacemos uno nuevo y vamos a crear un nuevo artículo. Vamos entonces a colocar primero el texto de relleno y vamos a utilizar parte de este texto para colocar algún título. Colocamos el título entonces, la URL se va a formar automáticamente, el alias se va a formar automáticamente de acuerdo al título que he colocado. Seleccionamos la categoría de noticias, aquí podemos colocar algunos tags, por ejemplo el siguiente. Podemos destacar el artículo, le vamos a decir que sí y lo vamos a publicar. Bien, acá podemos colocar también algunas imágenes. Por ejemplo, vamos a navegar a través de esta pantalla y vamos a ubicar algunas imágenes. Podemos crear una carpeta nueva, vamos a llamarle noticias, y desde aquí vamos a subir algunas imágenes de ejemplo. Aparece esa pantalla, vamos a entonces desde la computadora local utilizar algunas imágenes. Las arrastramos y luego subimos. Una vez que se han subido entonces utilizamos alguna de ellas y la insertamos. Arreglamos un poco la imagen para que el texto envuelva la imagen. Entonces vamos a utilizar la opción de alineación. Vamos a alinearla a la parte derecha y vamos a colocar aquí un valor de 5 píxeles. Actualizamos y lo tendríamos de esa manera. Vamos a colocar aquí en este caso un leer más. Vamos a utilizar esta opción y ahora sí guardamos y cerramos. Está configurado para todos los idiomas, tal como lo puedo ver aquí. Y al guardar y cerrar entonces ya tendremos nuestro primer artículo de noticias. Bien, una vez que hemos creado los artículos de noticias para nuestro sitio web, entonces ahora vamos a crear los ítems de menú. Vamos a dirigirnos a menús, gestor de menús, y desde aquí vamos a ver que tenemos un menú principal por defecto, el cual ya tiene algunos ítems publicados. Vamos a conservar el ítem de menú de inicio, vamos a ingresar a su configuración y desde aquí en este caso me está mostrando los artículos destacados de Joomla, pero a mí me gustaría que se muestren los artículos del blog o de las noticias y estos se encuentran en el componente K2. Por lo tanto vamos a cambiar el tipo de ítem de menú, vamos a ubicar aquí K2 y vamos a seleccionar categorías. Una vez que seleccionamos categorías entonces en la parte derecha vamos a seleccionar la categoría con la que queremos trabajar y desde aquí vamos a configurar. Por ejemplo, podemos configurar aquí parámetros si es que hay más de una categoría, en este caso aparecen bloqueados. Entonces solamente estaríamos mostrando los artículos de esta categoría específica.
Vamos a cambiar el alias que se llame inicio, entonces lo vamos a borrar para que cuando se almacene se coloque acá el nombre de inicio. El idioma lo dejamos en todos. Guardamos esto y cerramos. Luego vamos a borrar estos dos ítems de menú adicionales, posteriormente los vamos a crear. Vamos a definir, por ejemplo, un nuevo ítem de menú para hacer referencia al artículo de Joomla, el artículo nosotros, ¿no? Vamos a seleccionar entonces y vamos a añadir un ítem de menú de tipo artículo simple. Y desde aquí vamos a seleccionar el artículo de nosotros. Guardamos y cerramos. Vamos a colocar acá un título de menú, por ejemplo acá vamos a colocar el mismo título del artículo. El resto de configuración lo dejamos por defecto, va a tener acceso público, el estado es publicado, la localización se encuentra en este menú, es un elemento raíz, aparecer en la página principal le decimos que no, y vamos a, bueno, ya seleccionamos el artículo, vamos a guardar y cerrar. Lo mismo haría para el ítem de menú de servicios, pero vamos a hacer el ítem de menú de K2. Vamos a hacer uno nuevo entonces, y este sería idéntico al del menú de inicio. Vamos a seleccionar el elemento de menú de tipo K2, de tipo categorías. Vamos a colocar acá el título que sea noticias. Dejamos el resto de parámetros por defecto. Y en la parte derecha, en las opciones básicas, vamos a seleccionar la categoría de noticias. Guardamos y cerramos. Y adicionalmente vamos a crear el ítem de menú de contacto. Vamos a hacer uno nuevo. Seleccionamos aquí y vamos a hacer el contacto de tipo BreezeInforms, ya que este pack me trae un formulario desarrollado en BreezeInforms que actúa como un formulario de contacto. Colocamos el nombre, sería contacto, y acá colocamos el título del ítem de menú que también sería contacto. Guardamos y cerramos y vamos a verificar. Bueno, tenemos un ítem de menú que se llama contacto también, puesto que le hemos eliminado. Vamos a cancelar esto y vamos a ver aquí los elementos eliminados. Tenemos, como habíamos visto, estos dos elementos y vamos a eliminarlos definitivamente para que nos permita crear un nuevo elemento de tipo contacto. Vamos a nuevamente seleccionar el estado, hacemos uno nuevo, elegimos el tipo, colocamos el título del ítem de menú y acá colocamos el nombre del formulario que tiene el mismo nombre. Guardamos y cerramos y vamos a verificar en BreezeInforms, en la opción de componentes, el componente BreezeInforms, que el formulario, en administración de formularios, el formulario se llame contacto, ¿no? Tal como lo vemos aquí. Vamos a verificar la configuración de esta extensión. Vemos que acá tenemos un parámetro que se necesita cambiar, que es el email por defecto, para que cuando se realice un contacto me llegue a este email. Este email será necesario cambiar. Al definir el formulario también puedo definir emails alternativos. Por ejemplo, vamos a ingresar aquí y vamos a ver que en el tag de administración emails puedo definir emails alternativos. Bien, entonces ya tengo creado mi menú. Vamos a previsualizar el sitio. Aún tengo los ítems anteriores. Vamos a revisar esto. Vamos a menús, gestor de menús. Vamos a verificar los elementos. Veo que están correctamente creados y publicados, así que debe ser un tema de caché. Vamos a eliminar la caché aquí. Es más, podemos quitar este plugin, puesto que bueno, pero sería posteriormente, porque actualmente todavía estoy utilizando la plantilla. Entonces simplemente limpio la caché y vamos a previsualizar nuevamente el sitio. Y al previsualizar
ya veré que se tienen los cambios respectivos, ¿no? Vemos los ítems de menú, vemos que en la página de inicio me está mostrando los ítems de menú de la categoría de K2. Si ingresamos a un artículo, por ejemplo el artículo de nosotros, me mostrará el artículo en Joomla. Si ingreso a la categoría de noticias, me mostrará igualmente los artículos de K2. Y si ingreso al formulario de contacto o el ítem de menú de contacto, me mostrará el formulario de contacto. Entonces ahora, una vez que ya tengo más o menos esquematizado el contenido de mi sitio web, vamos a seleccionar una plantilla. Bien, vamos a abrir un nuevo tab aquí en el navegador y vamos a buscar el término SoTemplate en Joomla. Al buscar voy a localizar estos resultados, vamos a ingresar a este link de demos. La casa desarrolladora de plantillas, en este caso se llama SoTemplate, y va a cargar la siguiente página de demostración de las plantillas que se tienen disponibles. La que me interesa es una plantilla que se distribuye de manera gratuita en la actualidad y se llama, vamos a ubicarla aquí. Bueno, en realidad hay varias que son gratuitas, por ejemplo esta que dice free, acá tenemos otra y acá tenemos otra. Vamos a ingresar a esta y vemos que se trata de la plantilla ZTX Enya. Tiene algunos módulos que sí son parte de la suscripción para esta página, pero lo que nos interesa es la plantilla. Bien, entonces vamos a utilizar esta plantilla. En mi caso ya la he descargado. Para descargarla simplemente tendríamos que ingresar a la raíz del sitio y desde ahí ubicar las descargas gratuitas. Entonces vamos a ingresar al backend del sitio y desde aquí voy a instalar la plantilla que he descargado. Me dirijo entonces a la carpeta plantilla y voy a instalar esta plantilla. Una vez instalada entonces vamos a hacer que esta plantilla sea la plantilla por defecto. Veo que la plantilla al instalarse me crea también, al igual que lo hace en las plantillas de Joomla, una opción para limpiar la caché. Entonces ya no sería necesario este plugin de Joomla. Entonces voy a dirigirme al gestor de plugins y voy a deshabilitar. Vamos a buscar aquí por el término YAT3 y en el filtro me ubica este plugin. Vamos a deshabilitarlo y con esto solamente estaríamos trabajando con el plugin del template que he instalado, el plugin llamado ZTools Client Cache. Entonces vamos a dirigirnos ahora a extensiones, gestor de plantillas, y desde aquí vamos a ubicar a la plantilla que he instalado y la vamos a colocar por defecto. Una vez que he realizado eso, entonces vamos a previsualizar nuevamente el sitio y vamos a ver que ya tenemos los cambios con esta nueva plantilla, ¿no? Ahora lo que nos queda es realizar algunas configuraciones. Vamos a ingresar a la plantilla por defecto, al estilo, y desde aquí vamos a realizar algunas configuraciones adicionales. Bien, lo que vamos a hacer es una configuración básica. Vamos a verificar acá los valores del copyright. Vamos a deshabilitar esto. Aquí podemos cambiar el copyright que deseemos. Por ejemplo, vamos a poner aquí webempresa.com. Vamos a cambiar el año, por ejemplo 2012. Y vamos a colocar que sí se muestre. Vamos a también verificar a qué menú se está asignando. Es el menú principal, es correcto. Y como vamos a trabajar sobre esta plantilla y todavía el sitio no se va a lanzar, vamos a colocar que no se optimice, o mejor dicho, que no se fusione el CSS ni el JS, ¿no? Son archivos adicionales al HTML que lo voy a deshabilitar temporalmente para trabajar sobre el sitio sin necesidad de que se optimice nada. Entonces acá le ponemos optimizar JS, tampoco, optimizar HTML, tampoco.
En opciones avanzadas vamos a deshabilitar el cambio de color porque lo vamos a manejar desde aquí. Una vez que hacemos eso, entonces guardamos y cerramos y nos dirigimos nuevamente al frontend, y al refrescar vamos a ver que, por ejemplo, ya no nos aparece esto, ¿no? Y en la parte inferior vamos a ver el copyright correctamente cambiado. Posteriormente vamos a regresar a la configuración de la plantilla para hacer otros cambios. Bien, continuando con el desarrollo de nuestro sitio web de ejemplo en Joomla 2.5, vamos a ver ahora algunos cambios de los aspectos visuales de la plantilla. Primero vamos a cambiar el logo que tiene por defecto la plantilla por un logo particular, que en este caso va a ser este. Es un logo con extensión .png y tiene partes que son transparentes. Entonces vamos desde el backend del sitio, nos dirigimos a componentes, Explorer. Desde aquí, a través de esta extensión, vamos a navegar en los archivos de mi sitio web. Voy a ubicarme en templates, luego en el template que estoy usando y luego en la carpeta de imágenes. Aquí vamos a ubicar un archivo que tiene por nombre logo.png y vamos a renombrarlo, puesto que este es el archivo que actualmente se está mostrando. Vamos a ponerle acá back, grabamos esto y ahora vamos a subir el archivo del logo nuevo que tengo en mi máquina local. Vamos a utilizar esta opción para subir un archivo nuevo. Ubicamos entonces el nuevo logo y lo subimos. Una vez que se ha subido entonces al servidor, vamos a refrescar el frontend del sitio y veremos que ya tenemos un nuevo logo, tal como aparece aquí. Tenemos que hacer algunas variaciones para que se muestre el logo totalmente. Si utilizamos el Firebar, podemos localizar los archivos que se tienen que modificar. Por ejemplo, vamos a navegar hasta este logo y veremos aquí que necesitamos modificar el archivo de template CSS aproximadamente en la línea 193, en donde tenemos que cambiar el ancho, que por defecto es 170, y el alto. Es posible que también sea necesario modificar este parámetro en la línea 200, ya que igualmente tienen las mismas dimensiones. Entonces vamos a utilizar nuevamente la extensión Explorer para navegar sobre los archivos y desde aquí vamos a ubicar las líneas correspondientes en el archivo de template dentro de la carpeta CSS. Entonces vamos a editar este archivo. Editamos entonces el archivo, nos ubicamos en las líneas adecuadas y, por ejemplo, tenemos por acá el Z logo, tenemos un ancho de 170 y aquí también en Z logo, la clase, tenemos también un ancho de 170 y el Z logo y lo que se trabaja con link también tiene un ancho de 170. Entonces nuestra imagen tiene determinadas dimensiones. Vamos a ver las propiedades de la imagen para averiguar las dimensiones que tiene. Tiene 240 píxeles de ancho por 46 de alto. Entonces vamos a cambiar a 240 píxeles de ancho a todo lo que dice 170. Colocamos 240 aquí también. Y también en la parte superior 240. El alto sería de 46, entonces habría que cambiar también en las opciones de alto que en lugar de 26 sea 46 y también aquí 46. Y con eso habremos definido las nuevas dimensiones para mostrar un logotipo. Vamos a guardar esto, el previsualizar nuevamente el sitio. Vamos a ver que ahora ya se muestra completo el logo. Sin embargo, vemos que el menú se ha desplazado a la parte inferior. Vamos a acomodar esto, vamos a utilizar el Fireback nuevamente para averiguar qué estilo está causando esto. Vamos a ubicar aquí y vemos ahí que se ha pintado de color amarillo. Tenemos un área ahí que está definida a través de márgenes, tal como lo vemos aquí. Entonces será necesario cambiar la línea 188 y definir un margen derecho menor, ya que actualmente está a 100 píxeles y como se ha aumentado el ancho del logo, entonces ya no hay espacio suficiente para el menú.
Entonces vamos a ubicarnos en la línea 188 del archivo de template, y desde aquí vamos a cambiar el ancho derecho, ¿no? El margen derecho. El margen derecho es precisamente este que aparece aquí, que dice 100, entonces vamos a ponerle 30 píxeles. Vamos a grabar, y al refrescar nuevamente el sitio, vamos a ver que el menú ya está apareciendo en la parte superior. Habría que colocar un poco más de margen, tal vez. Vamos a revisar nuevamente esto. Bueno, ahí le he colocado 3 píxeles. Vamos a verificarlo. Debí haber colocado 30 píxeles. Entonces grabamos esto. Hay que hacer notar que esta es una sintaxis reducida. La primera significa el margen superior, derecho, inferior y margen izquierdo. Entonces, como estamos trabajando con el margen derecho, he cambiado esta parte. Entonces vamos a refrescar nuevamente, y ahora sí ya hay una separación entre el logo y el menú. Bien, entonces ya hemos cambiado el logo de nuestro sitio web. Vamos ahora a colocar un slide. Para esto vamos a utilizar la siguiente variable. Colocamos un signo de interrogación y colocamos TP es igual a 1, y vamos a ver las posiciones que dispone la plantilla. Tenemos una posición de slideshow, tal como se ve aquí. Si por alguna razón ustedes no visualizan las posiciones colocando esto, entonces es debido a que, vamos a regresar nuevamente al backend del sitio, es debido a que no se encuentra habilitados. Se puede habilitar desde extensiones, gestor de plantillas, y desde aquí en las opciones tenemos que habilitar la vista previa de las posiciones. En este caso ya se encuentra activado, así que no hay ningún problema. Entonces vamos a utilizar algún slide de distribución gratuita para nuestro sitio web. Si navegamos a la web del sitio del template, que es la casa desarrolladora SoTemplate, vamos a ver que en este sitio web, adicionalmente a las plantillas gratuitas, también tiene algunas extensiones gratuitas, tal como lo vemos aquí. Al ingresar a este link, voy a ver todas las extensiones gratuitas que tiene. Una de ellas es un slide muy interesante de 3D. Puedo utilizar este slide. Para descargar esto necesito tener un usuario registrado. Si accedo al registro, veo acá diferentes formas de registro. Lo que nos interesaría sería, para descargar la extensión gratuita y las extensiones de templates, los templates gratuitos, utilizar esta opción. Luego colocar sus datos y registrarse. Podemos utilizar esta extensión, o en mi caso, que voy a utilizar una extensión similar, también de distribución gratuita. Se trata de Binaora Cutter 3D Slideshow. Vamos a buscar aquí en Google esta extensión. Vemos que directamente nos lleva a la web del desarrollador, y desde aquí también podemos descargar la extensión, ¿no? Vemos aquí el link para las diferentes versiones de Joomla. En mi caso ya la he descargado y la he instalado, así que simplemente voy a ir a extensiones, gestor de módulos, ya que esta extensión se trata de un módulo, y voy a realizar un filtro aquí por 3D. Vemos aquí que aparece esta entrada. Vamos a ingresar al detalle de la extensión, y desde aquí vamos a configurar. La posición que necesito trabajar es la posición slideshow. Vamos a publicar esto, y adicionalmente aquí vamos a mostrar esto solamente en el menú de inicio. Vamos a poner acá solo en las páginas seleccionadas. Bueno, para ver si está trabajando correctamente podemos utilizar esta configuración. Por ejemplo, vamos a colocar acá demo 1. Vamos a aplicar esto, y a refrescar nuevamente el frontend del sitio, vamos a quitar primero la variable tp es igual a 1, y vamos a refrescar el sitio. Y vemos que ya nos aparece el slide, ¿no? Tal como lo vemos ahí, con las imágenes de ejemplo. Entonces ahora vamos a utilizar nuestras propias imágenes. Vamos a dirigirnos nuevamente
a la pantalla de configuración, vamos a colocar acá ninguno. Vamos a conservar estas medidas de 960 por 340 y nuestras imágenes que coloquemos en el slide también tendrán que tener las mismas dimensiones. En la parte inferior tengo una serie de configuraciones. Lo que nos interesa en este caso es solamente la parte de las imágenes. Nos vamos a colocar acá la ruta de las imágenes. Ya tengo colocadas algunas imágenes en el servidor, así que simplemente voy a colocar la ruta. Se trata de la carpeta imágenes o images, y acá he colocado una carpeta que se llama slide. Y una de las primeras imágenes es la imagen 1. Vamos a copiar esto y vamos a pegar y vamos a colocar el resto de las imágenes. Las imágenes tienen estas dimensiones, las mismas dimensiones que tiene el slide. Vamos a aplicar esto entonces. Al previsualizar nuevamente el sitio web, vamos a ver que ya está cargando el slide con las nuevas imágenes, tal como lo vemos aquí. Y también vemos las transiciones, ¿no? Bien, entonces ya hemos hecho este cambio. Lo que vamos a hacer ahora será realizar algunas configuraciones adicionales en la plantilla para que los colores que aparecen de color azul aquí tengan más o menos relación con el color del logo, que es de color rojo. Entonces vamos a dirigirnos hacia extensiones, gestor de plantillas. Ubicamos el estilo de la plantilla que tenemos por defecto, que es la plantilla Exnia 25, y desde aquí vamos a dirigirnos a las opciones avanzadas del template y vemos, por ejemplo, que podemos realizar cambios de color, tal como lo vemos aquí. Sin embargo, una opción más flexible es hacerlo a través de estilos CSS. Vamos a previsualizar nuevamente el sitio y vamos a ayudarnos de la extensión Fireback. Y por ejemplo, para cada elemento de nuestro sitio web vamos a navegar sobre las etiquetas y vamos a ubicar los colores y el archivo en el que se encuentran. Por ejemplo, en este caso ubico este color y ubico el archivo, la ruta del archivo. Entonces habría que dirigirse a ese archivo, ubicar ese código de color y reemplazarlo por un color deseado. Entonces vamos a hacer este cambio de ejemplo. Por ejemplo, vamos a dirigirnos al backend del sitio nuevamente, vamos a cancelar esto y vamos a ubicarnos en componentes, en el componente de Explorer, y desde aquí vamos a ubicar el archivo anteriormente descrito. Dentro de la carpeta de templates ubicamos la carpeta de template que estoy usando, ubicamos la carpeta del template, bueno, del menú dentro del template, y la carpeta de mega menú. Y acá tengo el archivo CSS al cual se hacía referencia. Acá tengo dos alternativas: puedo descargar el archivo o puedo editarlo directamente desde aquí, ubicando el código de color. Por ejemplo, si colocamos acá para buscar un texto, voy a ubicar los colores aquí y voy a cambiarlo por un color deseado. En este caso me gustaría cambiarlo por un color rojo con otra tonalidad. Una forma rápida de hacerlo es a través de un editor de texto. Vamos a abrir un nuevo editor de texto entonces y vamos a copiar todo esto al editor de texto, y desde aquí vamos a buscar el color anterior. Vamos a colocar control F y vamos a cambiar por este color que tiene una tonalidad roja. Entonces aquí vamos a reemplazar todos los elementos. Vemos que se ha hecho 4 reemplazos. Vamos a cerrar esto, vamos a copiar todo este código y vamos a eliminar y pegar nuevamente el código. Bien, entonces aquí simplemente vamos a guardar los cambios, y una vez que se ha almacenado, al dirigirnos al frontend del sitio, veremos que ya tiene efecto el cambio, ¿no? En este caso solamente en el menú. Lo mismo habría que hacer para cada uno de estos textos que aparecen en el color azul. Bien, una vez cambiado la mayoría de los textos, como puedo ver aquí, el color ahora de los links, por ejemplo, es de color rojo. Sin embargo, hay algunas cuestiones que me falta modificar. Por ejemplo, el color azul cuando el mouse pasa sobre un botón.
Si accedemos al Fireback, por ejemplo, y vamos a dirigirnos al botón, vemos que en realidad se trata de una imagen que se encuentra en la carpeta de imágenes y que se llama Read More, por ejemplo, en este caso. Entonces, para estos casos en los que la plantilla es dependiente de imágenes, será necesario utilizar un programa de edición gráfica para cambiar cada una de ellas. Vamos a localizar rápidamente esa carpeta, vamos a minimizar esto y nos ubicamos en la carpeta imágenes del template. Al listar los archivos, vamos a ver, bueno, vamos a esperar que cargue esto, vamos a salir de esta pantalla y ahora sí ya cargó la carpeta imágenes. Vemos aquí, por ejemplo, la imagen de Read More. Vamos a acceder a esta imagen y vemos que es precisamente la imagen que aparece aquí, ¿no? Entonces, como les decía, bajamos esta imagen a nuestra máquina local y con algún programa de edición gráfica le podemos cambiar el color. Hola a todos, continuando con el desarrollo de nuestro sitio web en Joomla 2.5, vamos a ver ahora algunos aspectos visuales de las categorías de K2, los ítems de K2, así como de los artículos de Joomla. Tenemos que en este sitio web, en el ítem de menú de inicio y en el ítem de menú de noticias, estoy mostrando la misma categoría. Por ejemplo, si accedo a noticias, vería los mismos artículos, tal como vemos aquí. Sin embargo, cuando accedo al detalle de algún artículo de K2, veo que me lleva automáticamente al inicio, ya que el inicio, como habíamos comentado, con el ítem de menú de noticias son del mismo tipo y están mostrando la misma categoría. Es una manera de solucionar esto, ya que los artículos se verán con todos los módulos que se muestren en el menú de inicio. Sin embargo, a mí me gustaría que se quede seleccionado, por ejemplo, noticias, y que no se muestre con ningún módulo cuando acceda al detalle. Bueno, hay varias maneras de solucionar esto. Una de las maneras, por ejemplo, podría ser cambiando el tipo del ítem de menú de inicio. Vamos a dirigirnos al backend del sitio. Desde aquí en menús, gestor de menús, ubicamos los ítems de menú del menú principal y vemos, tal como les había comentado, que el menú de inicio y el menú de noticias ambos son de tipo categorías de K2. Sin embargo, por ejemplo, para el menú de inicio podemos cambiar el tipo y seleccionar, por ejemplo, el tipo de los últimos ítems de las categorías, y con esto se solucionaría ese problema. Sin embargo, otra solución podría ser definir de manera más específica a través de submenús, apuntando a subcategorías de K2. Por ejemplo, vamos a realizar eso, vamos a irnos a K2 y desde aquí vamos a crear subcategorías. Por ejemplo, si la categoría es noticias, podemos definir nuevas subcategorías. Vamos a hacer una nueva. Vamos a hacer, por ejemplo, una subcategoría de noticias externas. Vamos a elegir como padre noticias y desde aquí también crearé las mismas propiedades que tiene la categoría superior. Vamos a guardar y cerrar. Y luego haremos otra nueva subcategoría con las mismas características. Entonces esta sería noticias internas, por ejemplo. Y elegimos como padre y como ítem de herencia la categoría de noticias. Entonces ya tenemos nuestras dos subcategorías. Los artículos van a estar asociados a estas subcategorías y no a la categoría principal. Entonces vamos a ir a cada uno de ellos y vamos a cambiarles, por ejemplo, las categorías a las que pertenecen. Ingresamos dentro del artículo y desde aquí vamos a colocar, por ejemplo, noticias externas para este, noticias internas para el otro. Lo mismo haría para los artículos restantes. Noticias externas.
y noticias internas. Una vez que he definido esto, ya tengo una manera más específica de localizar el artículo. Están dentro de subcategorías, entonces haría lo mismo en los ítems de menú. Vamos a ir a gestor de menús, al menú principal, y desde aquí vamos a definir subítems de menú para la categoría de noticias, o para el ítem de menú de noticias. Vamos a hacer entonces uno nuevo. Sería aquí el tipo, vamos a seleccionar el tipo de categorías de K2. En las opciones básicas seleccionamos noticias externas y aquí colocamos como título noticias externas. Guardamos y cerramos, o guardamos y nuevo, y vamos a hacer otro ítem. Bueno, en el anterior faltaba colocar el ítem padre, vamos a hacer este. Vamos a seleccionar nuevamente categorías, noticias internas, colocamos el título noticias internas. Y acá lo que había faltado en el anterior, que es usar el elemento padre, vamos a colocar noticias. Guardamos y cerramos, y vamos a modificar también el anterior de noticias externas para que el ítem padre sea noticias. Guardamos y cerramos, y ya tendremos nuestro ítem de menú creado. Entonces, si ahora previsualizamos nuevamente el sitio, vemos que, bueno, esto lo vamos a acomodar posteriormente. Si accedemos a un artículo, vamos a ver ahora que se marca el ítem de menú noticias, ¿no? Y desde aquí voy a tener dos opciones de noticias internas y noticias externas. Bien, entonces, de esa manera hemos solucionado el problema de que se queden los módulos activos en la página de inicio cuando accedo al detalle de un artículo de K2. Ahora lo que vamos a hacer va a ser cambiar el aspecto visual. Vamos a quitar todo esto y solamente vamos a quedarnos con los artículos. Vamos a dirigirnos al backend del sitio y vemos que podemos hacerlo a través, por ejemplo, de los ítems de menú. Sería una manera de hacerlo. Acá tenemos opciones para la visualización de las categorías, tal como vemos aquí. Sin embargo, vamos a realizar esto a través de los parámetros de K2. Vamos a irnos a componentes K2 y desde aquí tenemos varias opciones. Podemos hacerlo a través de los parámetros, tal como vemos aquí, o podemos hacerlo también para categorías específicas. En este caso, como tengo una categoría padre y estas dos categorías heredan de la categoría noticias, vamos a hacerlo a nivel de la categoría de noticias. Entonces aquí vamos a configurar todo lo necesario y todas las categorías que heredarán de esta categoría se mostrarán de la misma manera. Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar el template. En este caso, el template a nivel de Joomla está pensado también para K2, por lo tanto vamos a seleccionar aquí el template de la plantilla principal. Luego tengo los artículos que van a aparecer al inicio. En este caso está marcado como 2. Vamos a colocar 1, las columnas 1. Vamos a dejar esto por defecto. Vamos a colocar nuevamente acá columnas 1. Vamos a ver que el modo catálogo le vamos a decir que bueno, estos parámetros podemos dejarlo por defecto, que tenga paginación, el ítem, el orden por defecto, que se muestren los ítems destacados. Vamos a irnos a la parte de la opción de categorías, ¿no? Vamos a ocultar acá todos los parámetros. No quiero que se muestre el título. Vamos a deshabilitar todo esto. Y también lo mismo para las subcategorías. De esta manera solamente voy a ver artículos en el listado, ¿no? Vamos a aplicar y al previsualizar nuevamente el sitio web, vamos a refrescar aquí, vamos a ver que ya no se están mostrando los elementos de categoría, ni de descripciones, ni imágenes, solamente se están mostrando los artículos, todos en una sola columna. Y lo mismo pasaría en noticias. Si me dirijo a noticias, vamos a ver que tiene el mismo aspecto.
y si me dirijo a un subítem de menú, es decir, a una subcategoría, también tendría el mismo aspecto. Solamente he cambiado una vez en la categoría padre, ya que las otras dos subcategorías heredaban de esta categoría padre y se está mostrando de la misma manera. Otro aspecto visual que me gustaría cambiar es los artículos de Joomla. Vamos a ingresar, por ejemplo, al artículo de nosotros y vemos aquí una serie de cosas que me gustaría cambiar. Vamos a dirigirnos nuevamente al backend del sitio y esta vez, en lugar de trabajar en los artículos de K2 o en los ítems de K2, vamos a trabajar en los artículos de Joomla. Tengo dos artículos y desde aquí puedo configurar individualmente para cada uno de ellos. Si ingreso, por ejemplo, el detalle, voy a ver parámetros de configuración. Sin embargo, estos son heredados, por lo que voy a hacer lo mismo para todos los artículos. Voy a trabajarlos a nivel más genérico desde las opciones. Entonces aquí tengo una opción de artículos y puedo configurar, por ejemplo, que en el detalle del artículo, por ejemplo, que se oculte el autor, que se oculte la fecha de modificación, la fecha de publicación, la navegación también la vamos a ocultar. Y aquí, por ejemplo, podemos ocultar los iconos, ¿no? Luego vamos a conservar el leer más. Enlace de categoría le vamos a poner que no, que se oculte la categoría. El texto de introducción sí. Títulos enlazable. Y vamos a guardar y cerrar. Al dirigirnos al frontend del sitio y refrescar nuevamente el artículo, vamos a ver que ya tenemos un aspecto más limpio, ¿no? Tal como se ve aquí. Entonces, vamos a revisar el resto de opciones, vamos a dirigirnos al artículo de servicios y veo aquí que también se muestra de la misma manera. Bueno, acá podemos hacer una mejora. He realizado el artículo colocando las imágenes y los textos, pero aquí, por ejemplo, podemos realizar este contenido, podemos organizarlo en tablas, ¿no? Esta empresa, por ejemplo, muestra determinados servicios y me gustaría utilizar las tablas. Vamos a utilizar el editor JCE y acá tengo una opción de tablas. Por ejemplo, vamos a construir una tabla de 3 columnas por 2 filas y vamos a poner acá, por ejemplo, el relleno entre las celdas que sea de 2 píxeles y el espaciado entre las celdas que sea de 5 píxeles, la alineación que sea en el centro. Vamos a insertar esto. Hay un botón acá para mostrar o ocultar esta tabla y vamos a copiar simplemente el texto. Vamos a poner control X aquí, control V, luego acá también control V, control V. Entonces simplemente cambiamos servicio 3, servicio 2 y acá servicio 1. Y luego para las imágenes simplemente arrastramos cada una de las imágenes a los espacios inferiores de la tabla, ¿no? Vamos a borrar esto para que nos dé más espacio. Y vamos a colocar la última imagen aquí. Eliminamos los espacios en blanco y ya tendríamos esquematizado nuestra tabla con nuestras imágenes. Vamos a seleccionar todo esto y vamos a centrar. Podemos hacer links para estas imágenes, por ejemplo, marcando una imagen, podemos utilizar aquí la opción del link y realizar un link hacia un artículo, hacia una URL externa, etcétera, ¿no? Bueno, pero vamos a guardar con las modificaciones realizadas. Al dirigirnos nuevamente al frontend del sitio y al refrescar, vamos a ver que ahora ya se muestran de una manera más adecuada. Bien, entonces tengo los ítems del menú de inicio, ya los tengo formateados. Tengo también los artículos de Joomla. Si ingreso a un artículo específico del menú de inicio, vamos a ver que ahora se selecciona el ítem de menú de noticias, tal como lo veo aquí. Y acá también hay algo que mejorar. Vemos, por ejemplo, en la parte inferior que nos salen los comentarios, pero todo está en inglés. Entonces, para esto vamos a abrir una nueva pestaña aquí y vamos a buscar aquí K2 Language o K2 idiomas, ¿no? Ubicamos esto, vamos a ubicar las traducciones de K2 y desde aquí, bueno, aparece esta pantalla, podemos seleccionar el idioma que nos interesa, que es el español. Entonces, en mi caso ya lo he descargado en mi máquina local, así que simplemente voy a instalarlo. Me dirijo a extensiones, gestor de extensiones,
Vamos a examinar y desde aquí vamos a instalar el paquete de idiomas de español de K2. Una vez que se ha realizado, entonces me dirijo al frontend del sitio, puesto que ya está configurado para trabajar con español, y como no existía el idioma, está tomando por defecto el inglés, y ahora, como ya instalé el idioma español, está tomando el idioma español correctamente, ¿no? Bien, vemos aquí que podemos cambiar también el aspecto de este texto que se está mostrando en negritas y en un tamaño de fuente mucho mayor. Vamos a ubicar el estilo a través del Fireback. Nos localizamos en la clase IntroText, tal como lo veo aquí. Aproximadamente en la línea 194 tenemos un font weight que se está mostrando en negritas, y también el tamaño de la fuente. Entonces vamos a ubicar este archivo que se encuentra dentro de la carpeta CSS de mi template. El archivo se llama K2CSS y está en la línea 194 aproximadamente. Entonces vamos a utilizar el Explorer para realizar esto desde el backend de mi sitio web. Entonces accedo a esta extensión, ubico la carpeta de mi sitio y voy a navegar sobre los archivos. Me voy a dirigir a templates, el template que estoy usando, y luego a la carpeta CSS, y desde aquí la carpeta k2.css. Vamos a editar este archivo entonces, y en la línea, habíamos visto la línea 194 aproximadamente, tenemos ese estilo, ¿no? Vamos a localizarlo, aquí lo tenemos, IntroText, y vemos que tenemos un font weight, que significa que está mostrándose en negrita, y un tamaño de 18 píxeles. Le vamos a cambiar, por ejemplo, por 16 píxeles. Una vez que hemos realizado esto, entonces vamos a guardar los cambios, y al refrescar nuevamente el frontend del sitio, vamos a ver que ya se han hecho efectivos, ¿no? Entonces de esta manera hemos dado un aspecto un poco diferente a nuestros artículos de K2. Vemos en la parte inferior que automáticamente K2 coloca los ítems de redes sociales, y así como los comentarios. Sin embargo, si no se desea tener esta funcionalidad, vamos a dirigirnos al backend de Joomla, y desde componentes K2 podemos quitar esto, ¿no? Desde los parámetros de K2, aquí hay una opción tanto de comentarios para habilitar o deshabilitar, como para lo que es el aspecto social, ¿no? Acá podemos configurar adicionalmente algunos botones de redes sociales adicionales. Bien, lo que vamos a hacer ahora es cambiar el aspecto visual de los ítems de inicio, por ejemplo, de las categorías. Básicamente vemos que aquí se está mostrando en otro tipo de letra. Es un tipo de letra más sencilla que la que se muestra en el detalle. Si ingresamos al detalle, vemos este tipo de letra, que es un tipo de letra diferente. Entonces, si ingresamos a utilizar nuevamente el Fireback y seleccionamos este texto, vemos que se está mostrando con el tipo de fuente Orbitron, que es propia de la plantilla. Entonces, y se está mostrando en un tamaño de letra mayor, ¿no? Entonces vamos a copiar este estilo y nos dirigimos nuevamente a inicio, por ejemplo, y desde aquí vamos a seleccionar nuestro texto. Vamos a seleccionar la etiqueta superior, que es la etiqueta H3, para que se cambie en todo lo que tenga este estilo en H3, ¿no? Vamos a, por ejemplo, colocar acá font style, perdón, font family, y vamos a colocar esto, y ahí ya habrá cambiado. Entonces, si por ejemplo colocamos un tamaño mayor, font size de 200%, veremos que cambia al doble de su tamaño, tal como aparecían en los artículos. Bien, entonces vamos a realizar esto. Esto se realiza en la línea 409 de nuestro archivo anterior. Vamos a entonces localizar a través del Explorer nuevamente ese estilo, ¿no? Vamos a ir a Explorer, ubicamos el archivo de K2 nuevamente, editamos, ubicamos la línea 409, que es la línea donde tenemos que realizar la edición, y desde aquí vamos a cambiar el font family
y está Arial. Vamos a pegar el font family que habíamos copiado. El font size le vamos a colocar 200% y vamos a guardar los cambios y previsualizar nuevamente nuestro sitio web. Vamos a refrescar aquí y veremos que ya tenemos la fuente cambiada. Podemos también separar un poco el texto de lo que se encuentra aquí, de la fecha y del autor. Vamos a ingresar nuevamente al panel del sitio y desde aquí el line height vamos a cambiarlo también al mismo tamaño de la fuente, que es de 200%. Grabamos esto y al previsualizar nuevamente el sitio vamos a ver que ya se encuentra un poco más separado y se muestra de una manera más adecuada. Bien, continuando con el desarrollo de nuestro sitio web en Joomla 2.5, vamos a ver ahora cómo agregar algunos módulos adicionales que me brinden información, además de mejorar el aspecto visual de mi sitio. Vamos a agregar algunos módulos justo antes del contenido y debajo del slide. Vamos a primero visualizar las posiciones que tengo disponibles en mi plantilla, colocamos signo de interrogación y luego utilizamos TP es igual a 1. Esto nos permite ver las posiciones de la plantilla. Entonces tenemos, por ejemplo, la posición user 1, user 2, user 3 y user 4 en esta parte, además de otras posiciones. Pero la posición breadcrumbs la vamos a utilizar posteriormente para nuestra ruta y la posición right para algunos módulos adicionales. Entonces vamos a utilizar inicialmente estas posiciones de user. Nos dirigimos al backend del sitio y desde aquí en extensiones gestor de módulos vamos a crear un nuevo módulo de tipo personalización HTML y desde aquí vamos a colocar algún título. Por ejemplo, aquí vamos a colocamos entonces un título, por ejemplo puntualidad, vamos a colocar la posición que es la posición user 1, luego vamos a definir qué contenido voy a mostrar, voy a utilizar las imágenes de los servicios, voy a navegar sobre las imágenes entonces en la carpeta de servicios y voy a utilizar una de estas imágenes. Entonces utilizamos esta imagen, en la parte inferior vemos en dónde se va a mostrar, vamos a ver que solamente se muestre en el inicio y eso sería todo, lo guardamos y cerramos. Entonces ya tenemos nuestro primer ítem, vamos a filtrar aquí y vamos a duplicar este módulo para hacer uno nuevo. Marcamos el módulo y colocamos duplicar. Este estaría en la posición user 2, ¿no? Vamos a duplicarlo nuevamente, 4 de estos módulos. Bien, entonces el siguiente va a ser en la posición user 2. Ubicamos entonces aquí user 2 y este va a ser, por ejemplo, garantía. En la parte inferior vamos a cambiar la imagen. Podemos utilizar acá el editor y simplemente cambiamos el número y sería la imagen 2, por ejemplo. Guardamos y cerramos. Luego vamos a trabajar con el otro módulo duplicado y vamos a colocar, por ejemplo, aquí seguridad y este estaría ubicado en la posición user 3. Vamos a cambiar la imagen, cambiamos el número acá y guardamos y cerramos. Y finalmente vamos a modificar este y sería, por ejemplo, confidencialidad y este estaría ubicado en la posición user 4. La imagen que se vería sería, por ejemplo, nuevamente la imagen 2. Guardamos y cerramos y con esto, si previsualizamos nuevamente el sitio web, vamos a ver que, bueno, te está mostrando solamente uno puesto que faltan publicar. Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí la garantía, hay que publicarla. Seguridad, hay que publicarla también.
y también confidencialidad. Bien, una vez que se han publicado los módulos, entonces vamos a refrescar nuevamente el sitio web y ya tendríamos nuestros módulos, ¿no? Tal como lo vemos aquí. Acá solamente habría que hacer algunos arreglos. Vemos que la fuente está muy grande, está demasiado grande la fuente, vamos a modificarla. Entonces utilizamos el Firebug para esto, ubicamos la fuente, está en la etiqueta h3, es la clase module title o title, y desde aquí, por ejemplo, vamos a cambiar el tamaño de la fuente y tal vez definir algún margen acá menor para la parte inferior. Entonces esto se encuentra en la línea 171. Vamos a dirigirnos al backend del sitio y desde aquí vamos a utilizar la extensión Explorer y vamos a ubicar el archivo del template que estoy usando, ¿no? Vamos a dirigirnos entonces a la carpeta de templates, ubicamos el template que estoy usando y la carpeta CSS. Luego el archivo template CSS lo editamos, ubicamos la línea 171 y acá vamos a cambiar. Por ejemplo, este margen se define de la siguiente manera. En la parte inferior, el bottom es el 30, vamos a cambiarlo por 20. La fuente está bien, el estilo de la fuente, y desde aquí vamos a cambiar el tamaño de la fuente a 150% de tamaño. Vamos a grabar esto y al previsualizar nuevamente el sitio vamos a ver que ahora los textos se ven un poco más adecuados, ¿no? Tal como lo vemos aquí. Bien, ahora vamos a seguir publicando otros módulos. Vamos a salir de aquí y vamos a publicar el módulo de búsqueda. Nos dirigimos a extensiones, gestor de módulos, y desde aquí vamos a filtrar el término de buscar, ¿no? Veo que ya tengo un módulo publicado. Si no tuviera ningún módulo de búsqueda publicado, entonces tendría que hacer uno nuevo y ubicar el tipo búsqueda. En este caso existe, pero está mostrándose en una posición que no es de la plantilla. Entonces simplemente ingreso al módulo, voy a cambiar el título por búsqueda y lo voy a cambiar que se muestre en la posición right, ¿no? Es decir, tal como habíamos visto en esta posición de la plantilla. Esto se va a mostrar en todas las páginas y debe estar publicado. Entonces guardamos y cerramos. Al refrescar nuevamente el sitio, vamos a refrescar en el frontend, entonces ya tendría publicado mi módulo de búsqueda, tal como se aprecia aquí. Vamos a publicar ahora el módulo de login. Vamos a hacer uno nuevo y desde aquí vamos a ubicar un módulo de login. Puede ser el módulo de acceso nativo de Joomla o puedo utilizar el módulo de login de K2, ¿no? Vamos a ingresar aquí y por ejemplo acá colocamos acceso. La posición también sería right, estaría por defecto publicado. Esto también se va a mostrar en todas las páginas. Guardamos y cerramos. Si nos dirigimos nuevamente al frontend del sitio, bueno, acá vamos a limpiar esto ya que nos está saliendo un error siempre por el filtro que no existe. Vamos a refrescar entonces nuevamente el sitio y ya tendría el módulo de búsqueda y el módulo de acceso. Vamos a agregar también el módulo de ruta. Vamos a dirigirnos al backend y vamos a buscar acá si existe, si está colocado acá el módulo de ruta. Es un tipo de módulo ruta, entonces simplemente habría que cambiarle la posición. Vamos a ver aquí que esto podríamos colocarlo en la posición breadcrumb. Vamos a dirigirnos al backend entonces y colocamos acá breadcrumb. Ocultar el título y esto también se va a mostrar en todas las páginas. Guardamos y cerramos y al previsualizar nuevamente el sitio ya debo visualizar el módulo de ruta. Bueno, acá faltó publicar el módulo. Vamos a refrescar nuevamente el frontend del sitio.
Y ya tengo nuestro módulo de ruta, ¿no? Si ingreso, por ejemplo, algún artículo, voy a ver que se forma una ruta desde la cual puedo ir navegando, ¿no? Vamos a agregar ahora otro módulo de tipo K2. Vamos a dirigirnos al backend del sitio, desde extensiones, gestor de módulos. Vamos a hacer uno nuevo y desde aquí vamos a ubicar el tipo K2 Tools. Este módulo de K2 tiene funcionalidad variada. Puedo elegir entre todas estas características. En este caso, por ejemplo, voy a elegir el de nube de etiquetas, ¿no? Entonces acá coloco el título, etiquetas. Voy a dejarlo asignado a todos los ítems de menú y voy a colocarlo en la posición derecha, ¿no? En la posición right. Está publicado y guardamos y cerramos. Entonces cuando nos dirigimos nuevamente a la parte frontal del sitio, vamos a refrescar esto. Vamos a ver que ahora ya nos aparece un módulo adicional en la parte derecha, que es el de etiquetas, ¿no? Aquí habría que hacer algunos ajustes, tal vez solamente cambiar el espacio de los textos. Se podría hacer de manera similar con el Firebase, ¿no? Bien, en la parte inferior vamos a agregar los links de redes sociales, tal como aparece en el sitio web de Web Empresa. Tenemos unos iconos que nos dirigen a cada una de las páginas de redes, tanto de Twitter, de Facebook y de YouTube. Vemos aquí en la parte inferior los iconos de redes, ¿no? Bueno, ya he descargado los iconos a mi máquina local, así que simplemente lo voy a subir. Estos iconos puedo colocarlos en esta posición, pero en este caso voy a utilizar la posición inferior. Vamos a ver las posiciones que tengo acá. Tengo la posición footer y la posición footer menú. Voy a utilizar la posición footer. Entonces, desde el backend del sitio, voy a hacer un nuevo módulo de tipo personalización HTML. Y voy a colocar acá redes sociales, por ejemplo. El título se va a mantener oculto, la posición va a ser footer. Esto se va a mostrar, acá voy a habilitar el editor. Esto se va a mostrar en todas las páginas. Y desde aquí voy a colocar las imágenes, ¿no? Voy a hacer entonces uso de el editor para subir las imágenes. Vamos a crear una nueva carpeta aquí que se llame redes sociales. Redes sociales. Y entonces vamos a ingresar aquí y vamos a subir las imágenes que tengo en mi máquina local. Entonces vamos a utilizar este icono, este botón de navegación para ubicar las imágenes. Los tengo dentro de la carpeta imágenes, dentro de la carpeta de redes. Y aquí voy a abrir todas estas y voy a subirlas. Una vez que se han subido, entonces voy a colocar cada una de ellas. Por ejemplo, vamos a empezar con la de Facebook. Insertamos la imagen, luego voy a subir la de Twitter, voy a colocar la de Twitter. Insertamos la imagen, luego la de YouTube. Insertamos y finalmente la de RSS, ¿no? Para cada una de estas habría que darle la dirección correspondiente, en este caso se llama feed, y vamos a insertarlo. Vamos a colocar acá un pequeño espacio para que se vea mucho mejor. Y como decía, para cada una de estas, por ejemplo, al marcar una imagen podemos definir el link. Vamos a ubicar el link de Web Empresa, por ejemplo, para Facebook, que es el siguiente, ¿no? Colocamos esta ruta. Entonces esta ruta se colocaría cuando definamos el link. Podemos establecer que se abra en una nueva ventana y esto lo insertamos. Entonces lo mismo haríamos para Twitter y para YouTube. En el caso del RSS vamos a colocar nuestro sitio web y lo haríamos de la siguiente forma. Vamos a marcar esto
y vamos a colocar una variable llamada format igual fit. Insertamos y esto lo guardamos y cerramos. Y con eso ya tendría mis iconos de redes sociales en la parte inferior. Vamos a previsualizar el sitio web. Vamos a refrescar aquí. Y ya estaría viendo los iconos de redes sociales en la parte inferior. Por ejemplo, si accedo al icono de Facebook, parece que se está aquí sobreponiendo un comportamiento de un link para ir al inicio de la página. Tal como puedo ver, ninguno de mis enlaces está funcionando. Entonces habría que realizar una corrección. Vamos a utilizar el Fireback para ubicar aquí en qué etiqueta se está realizando esto. Y por ejemplo, acá hay una etiqueta que dice ZT Back to Top. Entonces es esta etiqueta la que está dando este comportamiento. Vamos a dirigirnos al backend del sitio y desde aquí vamos a ir a extensiones, a componentes, y vamos a utilizar el componente Explorer para navegar sobre los archivos JavaScript de mi template. Entonces nos dirigimos entonces a navegar sobre los archivos, ubico el template, ubico los archivos JS que se encuentran en esta carpeta. ZT script, vamos a visualizar si este tiene la etiqueta, y este tiene la etiqueta ZBackTop, ¿no? Entonces, esta que le da un comportamiento especial a todo lo que se encuentra, o a todos los links que se encuentran dentro de esta etiqueta. Entonces vamos a renombrar, por ejemplo, le colocamos un guión simplemente, y grabamos. Otra opción sería borrar este comportamiento, también es una alternativa, pero en este caso vamos a conservarlo simplemente colocando un guión. Tratará de buscar una etiqueta con un guión al final y no la va a encontrar. Entonces eso sería suficiente para deshabilitar ese comportamiento de subir hasta el inicio de la página. Entonces, una vez que ya tengo esto, refresco el sitio web, el frontend, y ahora si me dirijo, por ejemplo, al link de Facebook, ya veré que carga correctamente. Y si me dirijo al link de RSS, también veremos que ya nos está mostrando los feeds correctamente, ¿no? Vamos a regresar entonces. Bien, y de esta manera hemos culminado la construcción de nuestro sitio web en Joomla 2.5. Podemos seguir agregando más módulos en la posición derecha o en las otras posiciones de la plantilla disponibles. Espero que este video les haya servido y lo puedan aplicar en sus futuros proyectos web.